Señor amado, hoy te damos gracias. Te pedimos, Señor, tu revelación, te pedimos tu respaldo, te pedimos tu iluminación, te pedimos, Señor, tu dirección. Sin ti, Dios mío, nada podemos hacer. Dependemos total y absolutamente de ti. Y pedimos, oh Dios, que tanto tu servidor, como cada uno de los oyentes que puedan recibir esta palabra, Señor, aquí o en cualquier momento cuando puedan escuchar, Señor, la audio grabación, puedan también ser marcados, bendecidos, impactados, Señor, direccionados e inspirados por medio de esta palabra preciosa que tú nos estás dando. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Bien, es una tremenda bendición poder compartir este tiempo. Me siento agradecido con Dios por la oportunidad de enseñar la palabra así de forma seriada, para que podamos, como dicen en Bogotá, continuar con esta saga de enseñanzas. Y quiero en Santiago capítulo 4 versículos 1 al 3 leer esta porción bíblica en el nombre del Señor. Si están allí, por favor digan amén. Leamos juntos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Quiero que tomen asiento, amados, en el nombre del Señor. Y bueno, hemos venido tratando ya a la altura de este tiempo una serie de aspectos muy importantes dentro de la consejería bíblica. Ya llevamos por lo menos unos 8 mensajes. Este sería el 9º realmente. Hemos hablado de reglas generales de consejería, pautas poderosas en la consejería, errores mortales en la consejería bíblica. Y estamos en los últimos hablando sobre profundizando desde el corazón en la consejería. Hay 7 puntos claves, de los cuales ya hemos abordado 5 y hoy estaremos tratando los últimos 2. Todos, por supuesto, son sumamente útiles y a modo simplemente de introducción menciono de lo que ya hemos hablado. Hablamos, por ejemplo, de profundizar desde el corazón en la consejería, destacando una frase principal, y es que un buen consejero no es un mecánico de conductas, o utilizando otra terminología mucho más sencilla, no es un corrector de conductas. Es decir, no estamos allí para corregir lo que la persona está haciendo sin primero ir a indagar cómo fue que comenzó el asunto. Por eso les decíamos que no somos correctores de conductas o mecánicos de conductas, sino exploradores del corazón. Ayer hablaba en cierto lugar con unas personas y eso lo he seguido, es el común denominador de este servidor en cuanto a lo que tiene que ver con la consejería, y es que una sana consejería nos lleva no a confrontar erróneamente muchas veces, e incluso la mayoría de ocasiones de una manera no sabia, los errores e incluso las falsas concepciones o creencias que las personas tienen desde la primera conversación, sino buscar la raíz primero. Hablaba con alguien y ese alguien me decía que en la mayoría de ocasiones que él había tenido acercamiento a pastores, la mayoría de veces en los primeros 15, 20 minutos de la conversación, cuando él expresaba lo que él cree sobre cierto tema, lo primero que recibían era un regaño de parte de los pastores. Era: usted está mal, no, eso usted así con esas ideas usted no va a llegar a ningún lado. Es decir, y él dice, lo primero que yo hacía es: entonces, ¿para qué me pregunta? Si usted no me va, o sea, si no puedo expresar lo que yo creo, dejemos así, y siempre se iba. Es decir, era una persona que evidentemente había sido abordada erróneamente, porque inmediatamente que expresaba lo que él creía, lo primero que hacían era corregirlo no solamente bíblicamente, sino muchas veces no sabiamente. Aún bíblicamente hay momentos donde se debe hacer,
Lo que me pareció curioso es que obviamente el concepto de él no necesariamente es descabellado, pero sí debe ser aplomado, debe ser alineado a la palabra de Dios. Y en el momento que yo respondí a lo que él decía, no le toqué para nada el tema y seguimos hablando de otros aspectos que eran mi verdadero interés, saber, conocer. Y luego él se expresó y me dijo, es la primera vez que siento que alguien por lo menos me entiende. Es decir, es la primera vez que yo hablo y no termina la conversación aquí. Porque la mayoría de veces, casi los consejeros no entrenados, incluso sean pastores, van a una conversación, pasa igual con el evangelismo, cuando hemos estado dando las clases de Iglesia Crecimiento, hablábamos de eso, pasa igual que la mayoría de evangelistas no entrenados van de inmediato a hablar de temas doctrinales con gente que ni siquiera conocen. Y lo primero que hacen es estar debatiendo, en los primeros 15, media hora, ya discutieron por lo menos unas 10 veces y esa no es la idea es primero hacerse amigo de las personas, es entrar con ellos como hacía Jesús, que se hacía amigo incluso de publicanos y de pecadores, no para hacer lo mismo que ellos, pero sí para entrar primero a su círculo íntimo, a ser amigo de esas personas y luego, por supuesto, hablarle las verdades de Dios. Lo mismo pasa con la consejería. Si el consejero no tiene la sabiduría, no tiene el tacto de primeramente en su primera conversación haber escarbado todo lo que sea posible en el corazón para saber qué piensa, qué cree, qué siente sobre ciertos aspectos, cuáles son las decisiones que él ha tomado referente a su situación, cómo es que él ha reaccionado ante eso y sin sentirse confrontado, porque evidentemente pasa igual con un adolescente como pasa con un aconsejado. Si un adolescente va y le cuenta algo a mamá o un hijo le cuenta algo al papá y en la primera charla lo primero que recibe es un grito o un regaño, él no va a volver a contar más. Es decir, él se cierra porque sabe que lo único que va a encontrar es un regaño y ese es un gran peligro. A veces los padres, claro, hay cosas que ellos le van a contar que les van a disgustar, pero el padre, si es sabio y si la mamá es sabia, sabrá buscar la manera de no explotar, sino de decir, a ver, cuéntame más, ¿qué más ha sucedido? Es decir, él tiene que ir a la raíz del problema y que el hijo pueda decir, se puede contar con mi mamá, se puede contar con mi papá. Y claro, no para decirle, está bien todo lo que has hecho, pero sí para ganar la confianza y preservar la confianza de ellos, que es mucho mejor obviamente que ellos confíen en papá o mamá a que confíen en el supuesto amigo consejero o la supuesta consejera de la escuelita o del colegio o el vecino del barrio que es inconverso. De la misma manera ocurre con el tema de profundizando desde el corazón en la consejería. La mayoría de supuestas consejerías se dan en torno a una mesa o una silla en algún lugar. La persona viene y cuenta el problema, si el supuesto consejero detecta que esa persona pecó o hizo algo malo o tiene una idea errónea, en la primera charla, en los primeros 10 minutos, le dio un sermón, cátedra, regaño, retahíla, etcétera, etcétera, y esa persona finalmente no se va a abrir con esa persona. Dice, no, con este tipo de gente no se puede ni hablar y obviamente se va con un problema peor porque ahora ellos dicen, voy a buscar otro tipo de consejeros. ¿Por qué? Porque no hubo sabiduría en el consejero para buscar escarbar más en el corazón de esa persona. Entonces, el gravísimo error de ignorar la importancia de profundizar desde el corazón en la consejería, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La Nueva Traducción Viviente dice, porque esto determina el rumbo de tu vida. Es decir, ¿qué hay allá en el corazón? Dependiendo de lo que haya, creencias, ideas, deseos, sentimientos, pensamientos, traumas del pasado, experiencias que están guardadas en el corazón, eso determina el rumbo de la vida de esa persona. Y si el consejero no tiene la sabiduría, el tacto, el intelecto, el entendimiento, la gracia de ir hacia el fondo del asunto, al final se dedicará a cortar ramitas, a juzgar frutos sin analizar la raíz del problema, sin ir al fondo. ¿Sí me estoy explicando? Ok, muy bien. Ahora, les había mencionado 5 puntos que ya hemos estudiado. Hablamos sobre el diagnóstico del corazón antes del consejo, fundamental, creencias que gobiernan el corazón,
en segundo lugar. En tercer lugar, las emociones como mensajeras del corazón. Cada uno tiene su profundidad, ya hemos tratado de abordar estos aspectos. En cuarto lugar, patrones aprendidos y el poder transformador del Evangelio, que fue lo que hablábamos en la sesión anterior. Y hablamos también el quinto aspecto, por lo menos someramente, el sufrimiento y el corazón. El sufrimiento y el corazón. Hoy quiero centrarme en los puntos 6 y 7 para cerrar este aspecto y luego profundizar por lo menos en otros aspectos más, porque el tema de la consejería tiene muchos matices, hay un amplio abanico de ideas que abarcar. El sexto aspecto es conflictos relacionales desde el corazón. Repita eso conmigo, conflictos relacionales desde el corazón. Otra vez, como decía mi profesor de inglés, repeat. 1, 2 y 3. A ver, que se les escuche. Voy a enseñarles por lo menos de una manera sencilla cómo es que se analizan los conflictos relacionales, pero enfocados en el corazón. Es decir, no en la típica supuesta consejería que por años hemos recibido, donde viene el esposo discutiendo con la esposa o un hermano con problemas con otro hermano, discusiones entre familiares, discusiones entre personas de la congregación, y lo primero que se hace es tratar de forzar que se pongan en paz, cuando ni siquiera se analizó cómo fue que comenzó todo. Es decir, no, usted es hija de Dios, es decir, entra desde un señalamiento, ¿usted cómo se va a guardar eso? ¿Qué le pasa, hermana? ¿Qué le pasa, hermano? Y al final forzar un pedir perdón o una supuesta reconciliación sin siquiera haber analizado dónde comenzó todo. ¿Ves? Los conflictos relacionales desde el corazón son importantes, porque como leíamos ahí en Santiago, en el capítulo 4, del 1 al 3, el texto dice, ¿de dónde vienen las guerras? Usando otro término, ¿de dónde es que vienen los conflagraciones, los problemas, los conflictos y los pleitos entre vosotros? Ya sea a nivel eclesial, a nivel familiar, a nivel social. ¿De dónde es que viene esa ruptura, esos problemas a veces entre esposos, entre hermanos, entre líderes, entre creyentes? ¿De dónde es que vienen? Y el mismo hombre de Dios, Santiago, escribe, no es de vuestras pasiones, es decir, de asuntos que están muy arraigados al corazón, las cuales combaten en vuestros miembros. Y luego dice, y aquí describe un deseo, en este caso insano, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y luego dice, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, voy a tratar de ser lo más práctico posible en este punto, porque este es crucial. Digan conmigo, esto es crucial. Esto es fundamental. Entender esto nos va a ayudar incluso a entender nuestros propios conflictos internos y también los conflictos con alguien más. Incluso a veces sin necesidad de un consejero de por medio. Cuando entendemos esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Cuál es la idea central de este punto? La idea central es que las peleas, sean cualquiera, desde los más pequeñitos hasta conflictos ya de escala mundial o de conflictos ya internacionales o problemas entre esposos, etcétera, nacen de deseos en guerra. Nacen o surgen o comienzan o tienen su génesis, tienen su inicio en los deseos en guerra. Ya voy a explicarles con más detalle para que ustedes puedan comprender de la mejor manera este aspecto. Y voy a usar un ejemplo para poderlo simplificar aún más. Aquí hay un ciclo. ¿Cuál es el ciclo que se debe analizar para ir a profundizar en el corazón del conflicto? Para no solamente quedarnos con las ramas de ella discute, él la grita, ella grita y se discuten entre ellos y viven en pleitos, en celos, en iras, en contiendas. Hay que ir a analizar el ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Hay 4 palabras claves. Número 1, deseo. Número 2, exigencia.
Número 3, juicio. Y número 4, castigo. Repeat. Eso, vamos bien, ¿no? Deseo, exigencia, juicio y castigo. Te lo voy a poner en un ejemplo. Todo problema, especialmente de conflictos, nace de un deseo. Cuando ese deseo no es suplido, entonces se lo convierte en una exigencia. Cuando esa exigencia no se da, se aplica un juicio condenatorio, un señalamiento, y ahí empiezan los pleitos. Y por supuesto, viene un castigo. Y ese castigo puede ser una agresión, como también puede ser una indiferencia total. Puede ser un rencor que empezó allá a albergarse en el corazón y luego se aplica en la relación externa al punto que ni siquiera se saludan, ya no se hablan, o hay una pelea o un asunto que no es nada agradable ni fácil de llevar. Entonces, en cuanto al deseo, y voy a utilizar el ejemplo de una pareja para que podamos más o menos entenderlo o visualizarlo al analizar estas 4 palabras del ciclo. Normalmente esos ciclos se vuelven ciclos viciosos, o sea, ciclos tan repetitivos, un asunto cíclico que va desde el deseo a la exigencia al juicio, el juicio al castigo, y luego otra vez el deseo y la exigencia, y se vuelve un círculo vicioso. Y por eso es que hay relaciones no sanas, conflictos familiares, conflictos matrimoniales, conflictos entre líderes, conflictos entre esposos, conflictos entre hermanos, conflictos entre congregaciones, internamente hasta externamente, porque todo comienza con un deseo y una exigencia y luego se aplica un juicio y un castigo, y ahí se vuelve una cosa con gangrena, una cosa ya enfermiza, crónica. Y obviamente así ocurre en la vida relacional. Entonces, vamos a verlo de esta manera sencilla. Normalmente el consejero no entrenado, al ver que la hermanita fulana pelea con la hermanita sutana y que el hermanito sutano está en discordia con el otro hermanito sutano, tiende únicamente a tratar de unirlos, orar por ellos y que se pidan perdón sin siquiera conocer realmente cómo comenzó, es decir, qué es lo que realmente está pasando en cada uno de ellos. Y obviamente así no funciona. Entonces vamos a ver el deseo. Normalmente, y ustedes van a ver cómo esto se puede dar una vuelta tan tremenda con el tema del deseo. El deseo comienza con algo legítimo. Un deseo es un querer. ¿Qué es lo que quiere? Lo primero que hay que buscar es qué es lo que quiere aquella esposa que llega llorando a la consejería y aquel esposo que llega enojado, serio, difícil en su actitud. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que realmente él desea en el fondo de su corazón? Algunos tienen un deseo legítimo y ese deseo ilegítimo, recuerden que las emociones finalmente también son mensajeras del corazón, es decir, no es solamente que está enojado, ese estar enojado está dándonos un mensaje, algo lo está haciendo enojar. ¿Qué es lo que lo está haciendo enojar? En este caso, el deseo puede ser legítimo. Por ejemplo, ese esposo o esa esposa quiere amor, quiere respeto, quiere reconocimiento, desea descanso, desea comprensión. Claro, y cuando esa persona que desea ser respetada se siente irrespetada, desea ser amada, se siente ignorada, desea ser reconocida, se siente totalmente relegada, necesita descanso y está exabruptamente, exageradamente, hiperbólicamente estresada. Entonces, definitivamente esa persona necesita un momento de reflexión, como dicen por allí en el programa del hermano Pablo, un mensaje a la conciencia, un tiempo de relax, un tiempo de calma, como decía un programa de niños muy bonito que era reflexivo hace años, que decía pildoritas y reflexiones de la Biblia. Entonces uno escuchaba esos 3 minuticos de pildoritas y reflexiones, un mensaje todo pausado, todo elegante. Una persona que desea comprensión pero se siente incomprendida, es decir, hay que analizar si el deseo es legítimo e incluso hasta dónde ese deseo está siendo algo insano ya, es decir, ilegítimo. Cuando esa persona está poniendo a su cónyuge en el lugar de Dios, a su hijo en el lugar de Dios, a cualquier cosa, a cualquier persona en el lugar de Dios.
Cuando todo en su vida depende de ese señor o de esa señora. Cuando todo se ha vuelto, como esa persona se le ha vuelto como su ídolo. Y ahí obviamente hay que identificar que el deseo muchas veces muestra qué es lo que esa persona idolatra. Voy a ponerles varios ejemplos para que lo puedan entender, por lo menos dos en palabras sencillas. El primero sería este. Hay dos hermanos en la congregación, ambos quieren reconocimiento. El deseo de ellos es ser reconocidos. Y aquí ya hay un deseo insano de por medio. Ese deseo de ser reconocidos hace que ellos entren en conflicto. Celos ministeriales que se llaman. Empiezan a celarse el uno al otro. ¿Y por qué a ella? ¿Y por qué a mí no? Yo soy más antiguo, yo sé más la Biblia, yo predico mejor. ¿Y por qué a mí no? Cuando empiezan esos conflictos, el deseo es reconocimiento. Yo también quiero que me reconozcan. A él sí lo nombraron y a mí ni siquiera me nombraron. A él le dijeron gracias y a mí no me dijeron ni siquiera gracias. Y uno matándose aquí. Entonces, esa persona tiene un deseo, pero insano. El deseo de reconocimiento. Ese conflicto necesita primero identificarse cuál es el deseo. La exigencia de esa persona es que a mí tienen que agradecerme, y eso ya es un error. Porque ya la persona dice, es que a mí tienen que reconocerme. ¿Y por qué tienen? Es decir, la persona ya llevó el deseo de querer ser reconocido a decir es que a mí me tienen que reconocer. Y eso ya lo lleva a empeorar o a escalar el conflicto. Y luego viene el juicio. El juicio es, ese otro es más nuevo, ese otro no sabe, ese otro, y empieza a juzgar al otro. Y eso es un juicio que incrementa el problema. Y por último viene el castigo. El castigo ya no lo saludo. El castigo es que se vuelve un chismoso y calumniador que le inventa una para que el otro caiga, etcétera, etcétera, y daña más el problema. Entonces, ¿qué se debe trabajar en conflictos como estos? Primero, trabajar la humildad. Es decir, la pregunta es, ¿y por qué tú quieres reconocimiento? Es decir, ¿cuál es el propósito tuyo al querer ser reconocido? ¿Para qué quieres que te nombren? ¿Para qué quieres que te agradezcan? ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Qué sientes tú cuando te reconocen y qué sientes tú cuando no te reconocen? No, cuando no me reconocen me da rabia. Cuando no me reconocen me da celos. Entonces esa persona tiene que trabajar humildad. No tiene un espíritu humilde. Esa persona necesita ser trabajada en el área de la humildad. Entonces no basta con decirle, perdónense, ya venga, oremos y se arregló. No, necesita un proceso de sanidad en el área de la humildad. Por otro lado, debe trabajarse servicio. Es decir, el valor del servir, el privilegio de servir. No estamos aquí por nuestras capacidades o por nuestro intelecto, sino por la gracia de Dios, y le servimos a Dios y le servimos al Señor y a la iglesia, y al fin y al cabo el que da la recompensa según sea la obra será el Señor. Tal vez el pastor te dirá gracias, pero no podrá hacer más. Tal vez en la iglesia te darán un diploma, un certificado y no será más. Pero hay una recompensa si tú le sirves bien al Señor que solo Dios te la va a dar. Que una corona que nadie te la puede quitar. Entonces, cuando a la persona se le trabaja el servicio antes que el reconocimiento, hermano, tal vez el pastor tenía su nombre y se le olvidó, tal vez el líder, porque a veces pasa así. Y ha sucedido. Ahora, es cierto que hay ocasiones donde hay personas que tienen un noble espíritu. Yo recuerdo, y siempre cuando uno va a mencionar a alguien, debe hacerlo con nombre propio solo si va a hablar bien de esa persona. ¿Cierto? Es una regla fundamental, pero más aún en la predicación. Hace unos años estábamos en Mocoa, Putumayo, en una convención, y empezaron a reconocer a todos los pastores que habían ido al evento. Yo fui el que abrió el evento, el primero en haber predicado. El título de esa convención la pusieron inspirada en una predicación de este servidor que di hace años en Florencia, Caquetá, en la central de Florencia, y en esa ocasión el título era Presencia, Poder y Gloria. La presencia de Dios descendió de una manera tan tremenda, se fue la energía ese día, y bueno, fue una cosa tremenda en ese servicio, y al final no pudimos explicar lo que seguía en poder, gloria. Entonces el supervisor de esa zona, que era el pastor de la central, me llama y me dice, pastor, queremos pedir prestado el título de ese mensaje para la convención que vamos a tener, que venían gente del Ecuador y todo el asunto. Hicieron la convención, yo me quedé muy contento y dijo, pero pastor, esta vez queremos que pueda terminar el mensaje, porque en esa ocasión se derramó tanto el Espíritu de Dios que no pudimos terminarlo, literalmente no se pudo terminar el mensaje, porque la gente ya se soltó a adorar a Dios, a hablar en lengua, fue una cosa magnífica. Entonces,
Cuando fuimos al evento, terminé predicando y listo, todo pasó. Cuando terminó la gratitud y las palabras y nombraron a todo el mundo y a la delegación del Ecuador, al único que no nombraron fue a mí. Sí, se olvidaron por completo de mí. Pero me llamó la atención un gesto, un acto del pastor William Echeverry, que a mí me conmovió y pude ver en él un espíritu de humildad, un espíritu de total humildad, libre de envidia, libre de celos y todo eso. Yo recuerdo que yo lo miré que él se fue corriendo, mi hijo, pero a usted no lo nombraron, y eso hizo toda una cuestión, se fue para allá al púlpito y le dijo, hermano, pero usted mira, el primero que predicó, al líder, no lo reconocieron. Y entonces los hermanos, evidentemente, yo simplemente se les había saltado, dijeron, disculpe, ese acto, y al final ya dijeron, ay, el hermano Jairo. Pero ¿qué es lo que yo quiero destacar aquí? Que cuando una persona tiene un corazón sano, no está buscando que lo reconozcan a él. Es decir, él no fue a decir, a mí no me reconocieron, no, él fue a decir, al hermano Jairo no se les olvidó, ni siquiera los... Eso es un acto de un corazón sano. Es decir, no estaba reclamando para él, estaba buscando, y incluso yo le dije, no, pero deje así. No, él dice, no tengo que hacerlo. Esa es una persona que tiene un corazón sano. Pero existe el fenómeno de otros que se enojan cuando reconocen al otro, y a ellos no. Y si no lo reconocen, mejor, se quedan contentos. Porque dicen, bueno, por lo menos lo pasaron por él. Él no, él tiene un corazón sano. Y fue a buscar espacio y eso, a llamar al uno al otro. Incluso dieron un obsequio, creo, y se lo habían dado a otro. Y luego él dijo, no, pero tienen que darle, o sea, es decir, como si fuera él reclamando por él. Es decir, algo muy sano, muy bonito. Fue un acto bien especial. ¿Ves? Pero cuando en una congregación ambos quieren reconocimiento, cuando el uno quiere predicar mejor que el otro y el otro quiere cantar mejor que el otro y el otro quiere tocar mejor que el otro y empiezan conflictos a veces entre pastores, pero también en iglesias locales, el deseo es el que hay que analizar. Es decir, ¿qué es lo que tiene realmente en su corazón? ¿Qué es lo que desea? Desea fama, bolengo, renombre. ¿Qué es lo que desea? ¿Solamente aparecer por ahí en el afiche, ser reconocido, que se le aplauda, que se le diga gracias? Cuando ese deseo es insano, se afecta la falta de humildad, y la falta de humildad desata todo tipo de caos, todo tipo de pleitos. Y por ende, esa persona no valora el servicio. Es decir, yo personalmente, yo sabía que yo ni siquiera merecía estar allá en ese evento, porque ese evento era para pastores muy reconocidos. Yo en esa época creo que estaba recién comenzando en el ministerio. Ahí habían predicado todos pastores, líderes, vicepresidentes, una gente que ya estaba en cargos muy elevados, conspicuos. Yo simplemente era un predicador más que había ido nuevo y listo. Pero cuando una persona tiene un corazón sano, hace lo que hizo en esta ocasión el pastor que les mencioné. Entonces, esto es muy, muy sano cuando una persona tiene un corazón sano. Pero cuando una persona no tiene un corazón sano, es bien complejo. Ahora, antes de mediar acuerdos, antes de buscar forma de que se perdonen y se sane la relación, primero hay que trabajar en lo que desean esas personas. Se trabaja la humildad en este caso y en el servicio antes de mediar acuerdos. Ahora, recuerden el ciclo es deseo, exigencia, juicio y castigo. Todo comienza con un deseo. Cuando ese deseo sea incluso sano o legítimo, por ejemplo, la esposa que llega llorando o el esposo que desea que su esposa lo escuche con atención cuando llega del trabajo, o viceversa, la esposa que desea que su esposo le preste atención. Es un deseo sano, es un deseo legítimo, pero cuando ya su vida y hasta su estima depende de eso, esa persona pasó de un deseo legítimo a un deseo que puso a alguien en muchas ocasiones como el ídolo suyo, como el centro de su vida. Y ahí es donde uno ve personas, aún esposas y cónyuges, que han puesto al esposo en el lugar que no le corresponde, a la esposa en el lugar que no le corresponde. Es decir, aún el esposo y la esposa tienen sus límites en esa relación con Dios. Dios siempre va a ir por encima, Dios siempre va a ser primero, pero hay personas que cuando el deseo es ilegítimo, entonces también ceden a cosas que violan sus principios solo por agradar al cónyuge. Entonces vamos a ver esto. Cuando hay un deseo que comienza como algo legítimo,
Y la persona, el esposo, la esposa viene diciendo, yo no me siento amada, no me siento respetado, no me siento reconocida, me siento muy estresado, necesito como un descanso, no me siento comprendida o no me siento comprendido. El deseo en sí no es malo, es parte de nuestra humanidad. Ahora, cuando ese deseo desde el principio ya es insano, como pasa con el que deseaba fama, reconocimiento tipo Lucero, hijo de la mañana, que deseaba ser semejante al Altísimo, obviamente un deseo insano te va a llevar a la perdición total. Pero hay deseos legítimos incluso que cuando no son suplidos, esos deseos pueden desatarse en exigencias. Y vamos a ver la exigencia. El problema, reitero, no es el deseo, es cuando se vuelve absoluto. En otras palabras, de quisiera ser escuchada o escuchado, a si me amara, me escucharía. Entonces la exigencia empieza a dar reinterpretaciones del asunto y empieza a generar más conflicto. Quisiera ser escuchado, pero si realmente me amara, me escucharía. Y entonces ya el conflicto va a ir escalando, porque empieza muchas veces a poner en duda un sentimiento. Por eso viene lo que se llama la exigencia. El ejemplo aquí es, ahora él piensa, el esposo, que ella debería recibirla, es decir, tiene que, no es que yo quiero, es mi deseo que ella me escuche, sino que es que ella tiene que escucharme. Entonces ya cuando viene la exigencia, ya el nivel de tono de voz y todo cambia. Y evidentemente el conflicto se vuelve más pesado. Y es cierto que ella desea ser escuchada, es sano que ella lo desee, pero cuando ya eso pasó del deseo a la ¿qué? A la exigencia, y la exigencia es que a mí tiene que, o yo quisiera ser respetada, pero es que no, es que a mí me tienen que respetar, dice el esposo. Entonces cuando ya viene ese tiene que, ya la cuestión cambia por completo porque pasa una exigencia y las exigencias van a dañar las relaciones. Eso es como el pastor que dice, aquí yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo digo. Es una exigencia porque él desea ser respetado. Eso estaría bien, pero cuando ya pasa el nivel de exigencia se dañan las relaciones. Porque no es que tiene que, ya la cuestión cambia. Es deseo. Pero el asunto es que él piensa que ella debería o tendría que recibirle con atención. Y claro, eso es lo mínimo. Pero cuando esa exigencia o esa petición no se hace de manera correcta, el conflicto escala aún más. Y por ende luego viene el juicio. Cuando la exigencia no se cumple, porque en su concepto, en su creencia, ella tiene que escucharme. Pero entonces cuando esa exigencia no se cumple, el corazón empieza a juzgar, empieza a maquinar. Y las maquinaciones empiezan a empeorar los problemas. Porque ya no es solamente tiene que, sino que ahora ella empieza a tener juicio, o él empieza a tener juicio. Ya no solo evalúa el acto, es decir, ya no solo evalúa, es que ya no me escucha. Ese es mi problema, pastor, líder, consejero, es que ella ya no me escucha. Y después pasa, es que ella tiene que escucharme. Y luego ya empieza a evaluar no el acto de que no me escucha, sino la intención y el carácter del otro, y eso va a empeorar el problema todavía. Porque ahora dice, a ella no le importo. Es que lo que pasa es que ella es indiferente y es porque no le importo, porque ya no me ama. Entonces ya empieza a ir escalando el terreno. Luego viene, siempre es igual, así siempre es ella. Y ese siempre ya se vuelve absoluto. Y al volverse absoluto se vuelve un juicio. Y entonces el otro también va a decir, pero también ella es siempre así. Y entonces el problema se vuelve más candente. Se pone como más fuerte la situación. Ahora, después del juicio viene el castigo. Y el castigo es, finalmente, viene una forma de castigo. Muchas veces es pasivo. Por ejemplo, silencio frío. Dice, como no me escuchó, entonces ya no le vuelvo a hablar más. 15 días sin hablar. Y ella le pregunta algo y ya no responde, solo escasamente con un papelito o con un gesto, con un ligero guiño, nada más.
Entonces, evidentemente eso empieza a romper más la relación, ¿no? ¿Alguna vez le ha pasado cuando están discutiendo? Entonces, como que ya no quiero hablar mejor, entonces ahí está la sopa, ahí está. Ya, no más. Y la comunicación se va rompiendo. Y mire que comenzó con algo sano, ¿no? Es sano, es legítimo que ella diga, o él diga, es que yo quiero que ella me escuche. O que cuando yo le esté hablando, deje ese celular a un lado y me mire a los ojos. Eso es normal, es legítimo. Pero cuando es que tiene, y luego de que tiene, entonces es porque ya no me quiere, y después ya empieza el conflicto y se estalla una bomba tremenda allí. ¿Por qué? Porque el castigo muchas veces es silencio frío o distancia emocional. El silencio frío es, aunque él me hable, le voy a pagar con la misma moneda, ya no le respondo. Entonces ahí el problema se va agrandando. Luego viene la distancia emocional. La distancia emocional es, por ejemplo, cada año se celebraban el cumpleaños y justo la discusión se dio en plena época de cumpleaños, ya ni le dice ni feliz cumpleaños ni nada, ya empieza a sentir distancia emocional. Ya es como que ya no me importa lo que te vaya o no te vaya, allá tú. Entonces eso empieza a agrandar el problema. En otras ocasiones viene algo feo también, que es el sarcasmo. Empiezan a utilizar frases sarcásticas. ¡Ja! A otras sí, ¿no? Y acá sí no. Allá en la iglesia muerto de la risa. O muerta de la risa. Entonces, el sarcasmo es una forma insana muchas veces de comunicar, excepto que sea una persona cuyo trabajo sea ese. Como pasa, por ejemplo, con los analistas políticos que usan el sarcasmo para dar una crítica usando el humor, que eso es una figura retórica y literaria aceptada. Pero ya cuando en las relaciones se empieza a usarse el sarcasmo, es porque esa persona, su deseo no fue concedido, su exigencia no se dio, entonces su juicio lo llevó a castigar muchas veces con palabras sarcásticas y claro, entre más hirientes, peor. Y entonces lo que pudo ser simplemente un acuerdo, bueno, es que ese día estaba cansado, estaba estresado, no le presté atención, lo que pudo ser algo tan sencillo se fue poniendo algo cada vez más fuerte porque ahora pasaron al nivel de sarcasmo. Ahora luego viene la retirada afectiva. La retirada afectiva, es decir, ya la persona empieza no solo a distanciarse emocionalmente, sino muchos de ellos lamentablemente se retiran afectivamente y dicen, bueno, si él no me quiere, porque ella juzga diciendo, no, es que si no me escucha es porque no me ama, entonces si no me ama, entonces yo tampoco lo amo. Y empieza a acabar con esa florecita del amor, hacer que se vaya marchitando. Y luego viene el ataque verbal. El ataque verbal muchas veces ya con palabras fuertes, subidas de tono, subidas de color, palabras impronunciables, etcétera, etcétera. Luego, entonces el asunto es, o surge una pregunta, ¿qué pasó realmente aquí? Por eso las peleas nacen de deseos en guerra. ¿Qué pasó realmente aquí? Fue que un deseo legítimo se convirtió en un ídolo del corazón. ¿Cuál era el deseo legítimo? Que ella me escuche. Y estoy poniendo solo un ejemplo lo más sencillo posible para comprender el caso, ¿no? Que ella me escuche, pero nunca me escuche. Cada que yo voy a hablar, él está hablando de otra cosa, me interrumpe, me calla, me hace a un lado. Es un deseo legítimo, pero luego eso puede medir un ídolo del corazón. El ídolo del corazón en el hombre puede ser el hecho de que él es simplemente un ególatra, una especie de narcisista. Él le importa solo a él, ya no le importa a ella. Entonces hay que tratar qué es lo que pasa en ese corazón. Y por el otro lado está ella, que el esposo se le volvió como el centro de su existencia y no puede ser así. Es decir, sí debe ser importante, pero no puede depender su vida de esa persona. Depende primero de Dios. Entonces el punto es llevarlo a Dios otra vez, porque en algún momento él va a volver a llegar cansado, en algún momento va a llegar otra vez estresado, no le va a escuchar, y si su vida se le va a acabar cada vez que él no le escucha, entonces usted va a vivir una vida amargada, una vida totalmente decepcionada. Ahora, noten esto, cuando algo bueno se vuelve imprescindible para sentirme bien, empieza a gobernarme. ¿Qué es bueno? Que el esposo escuche a la esposa. ¿Qué es bueno? Que la esposa escuche al esposo. Pero cuando no lo escucha y a su vida se le vuelve imprescindible que él me escuche, porque si el día que no me escucha se me acaba la vida, ya no me siento bien, entonces esa persona empieza a ser gobernada por eso. Y es lo que le pasa a mucha gente que se aparta de las congregaciones. ¿Por qué? Que porque no lo saludaron.
Mientras que en la época del primer siglo y todo eso, a los hermanos los metían hasta en el circo romano con tigres, fieras, leones, verdaderas fieras, no terians, sino verdaderas fieras. Y esa gente moría por la causa de Cristo. Hoy en día más de uno que no, que por qué no veo, que por qué no me saludaron. Para él se le volvió un ídolo el saludo, y si no lo saludaron, resulta que ese día el hermano iba afanado, punto. Iba emproblemado, le pasó algo y salió corriendo y no lo saludó. Por algo así, como se le volvió un ídolo, se apartan, se alejan. Pasa igual muchas veces a nivel de la familia. Ahora, el sentimiento como tal, repito, el deseo, no es maldad pura. Es decir, no es que esa persona sea mala por ese deseo, más bien es un desorden del corazón. Es porque le falta poner en orden sus emociones, en orden su vida. Y es allí donde un buen y sabio consejero va a llegar. No va simplemente a decir, hermanos, que usted tiene que escuchar, porque si refuerza eso con un tiene que, peor. Vamos a analizar qué lo lleva a usted a no escuchar. Es que ese día estaba cansado. O ir más a fondo. ¿O será que simplemente es así con todos? Es que no le importa a nadie. Entonces vamos a buscar más a fondo qué es lo que pasó. Y aún cuando lo descubramos, vamos a ver entonces cómo comenzó, dónde comenzó eso, qué lo volvió así. Y lo mismo pasa con ella. Ahora, esto genera lo que se llama un conflicto horizontal con la otra persona. El conflicto vertical se da cuando el de abajo, el hombre, peca y eso rompe la división o pone división entre Dios y los hombres. Dice, estos pecados han traído división entre Dios y los hombres. El pecado rompe, eso es un conflicto vertical, hombre con Dios. Pero un conflicto horizontal es hombre con hombre o hombre con otra persona. En este caso, el esposo con la esposa o el hermano con la hermana o el líder con la líder. Un conflicto horizontal con la otra persona. Esto de un ídolo del corazón, esto de un desorden del corazón, de un deseo desordenado, muchas veces lleva a conflictos horizontales, a pérdida de comunión, a aislamiento emocional, y ahí es donde está el caso, el ejemplo que le ponía. Ya están pensando en separarse, en divorciarse, y todo comenzó con eso. ¿Por qué? Porque se perdió la comunión, ya no hay comunicación, y cuando hay comunicación es a los gritos, es una comunicación nula, una comunicación distorsionada, un asunto totalmente ruidoso. En la comunicación hay una expresión que se utiliza que es ruido en la comunicación, similar a cuando uno oye radio y no está bien sintonizado. Si ha escuchado que eso no es bien sintonizado, se oye precioso, pero mal sintonizado, un ruido todo raro. Eso es ruido en la comunicación, y en las comunicaciones normales también ocurre. Ya la comunicación se vuelve ruidosa y ya muchas veces no está escuchando realmente, o está escuchando desde sus ideas, y aún una expresión o una palabra la malinterpreta, la tergiversa y la vuelve un problema aún mayor. Entonces, eso puede producir aislamiento emocional. ¿Cómo se rompe ese ciclo entre el deseo y la exigencia? Es decir, ¿cómo es? No se puede pasar del deseo a la exigencia, porque ya cuando llega la exigencia el ciclo va a continuar. Hay que buscar romperlo entre el deseo y la exigencia. Es decir, enseñarle, mira, tu deseo es sano, tu deseo es legítimo, pero tu paz, tu vida no puede depender de si te saludaron o no te saludaron, si te reconocieron o no te reconocieron, si te escuchó o no te escuchó. Ese día debes tener un nivel de estima mayor que eso, un nivel de valor mayor que eso, trabajar en esa área antes de que pase a la exigencia, aprendiendo a decir cosas como, por ejemplo, en el caso de la pareja, esto es importante para mí, pero no define mi valor. O sea, sí es importante que mi esposo me escuche, pero verdad, no define mi valor. Sí, era importante para mí que me hubieran reconocido, pero verdad, no define el verdadero valor del servicio. Cuando este concepto o ese chip, digamos, es reseteado, es cambiado, la persona ve lo mismo, pero de una manera totalmente diferente, y empieza a desescalar lo que sea, usando, yo no quiero ser muy técnico en esos temas de conflicto y todo eso, pero escalar y desescalar. Cuando uno dice hubo una escalada, es cuando se empeoró la cosa, ¿no? Pero cuando desescalar es hacer que las cosas no suban más. Es decir, que baje la marea, como dicen, que las cosas se calmen y no empeoren.
O puedo expresar mi necesidad sin convertirla en una demanda. Es decir, mira, para mí es importante, esposo mío, esposa mía, hermano en Cristo, líder, que me den un saludo, pero pues no tienen que saludarme. O es importante que me escuches, pero no tienes que hacerlo. Simplemente espero que tú puedas comprender que eso para mí sí es importante. Pero tu valor tampoco depende de si lo hace o no lo hace. O mi identidad no depende de que esto se cumpla. Porque cuando la persona dice, no, es que yo ya no soy una esposa amada, no soy un líder valorado, aquí nadie saluda, el uno termina descarriado, el otro termina celoso y amargado, y los otros terminan hasta separados. Entonces, esa es más o menos la idea. En términos bíblicos, el deseo deja de gobernar cuando Dios ocupa el centro. En términos bíblicos, el deseo deja de gobernar cuando se vuelve insano, cuando Dios ocupa el centro. Cuando tú entiendes que tu identidad y tu valor, tu dignidad van más allá de que te escuchó, que no te escuchó, que te saludó, que te pusieron en el afiche. No importa eso. Lo importante es que Dios sea glorificado. Lo importante es que para Dios sí soy importante. O sea, todo cambia desde esa perspectiva. Y hay personas que cuando logran entender esto, después terminan riéndose de sus conflictos y dicen, pero verdad, yo peleando por esto, yo es que agarrado por esto. ¿Qué sucede? Que la persona ve las cosas con las gafas correctas, con los lentes correctos, desde la perspectiva correcta. Ahora, ahí es cuando ya puede venir la confesión horizontal y el perdón. No sin antes analizar ese ciclo. Después ya viene la confesión horizontal, ya no con gritos, sino mira, yo confieso que para mí sí es importante que me hayan reconocido, usando el ejemplo. Es importante que me escuches, para mí es muy importante, pero bueno, quiero pedirte perdón o perdonarte por no haberlo hecho. Ahora, la comunicación redentora es la comunicación que se enseña aquí, es decir, la forma de comunicarse desde el punto de vista de redimir. Redimir es rescatar, es no buscar la forma de empeorar las cosas, sino salvarlas, rescatarlas, recuperarlas. Porque si el conflicto o las personas van al conflicto con la intención de es que a mí me tienen que dar la razón y no está deseando redimir el asunto, también el problema se va a ir más allá. Ahora, esto en cuanto a este aspecto. ¿Estoy siendo claro? Ok, luego viene el séptimo y último punto. Disciplinas que guardan el corazón. Repitan conmigo, disciplinas que guardan el corazón. Bueno, voy a abrir esta botellita. Deme unos segunditos. Vayan a Juan, capítulo 15. Versículos 4 al 5. Vamos a leer Juan 15, 4 al 5. Y luego estaré leyendo Salmos, capítulo 1, del 1 al 8. Disciplinas que guardan el corazón. Realmente una vez que usted haya pasado por el proceso de diagnosticar, de leer las emociones, el mensaje que hay detrás de las emociones, después de que un buen consejero ha analizado los conflictos relacionales desde el corazón, el sufrimiento y el corazón, todos los aspectos relacionados con patrones aprendidos y el poder transformador del evangelio, las creencias que gobiernan ese corazón. Después de pasar todo ese proceso, se puede llegar a lo más importante realmente, y es disciplinas que guardan el corazón. Juan 15, 4 al 5. Voy a pasar un micrófono para que lo lean. A ver quién lo tiene allí. Juan 15, 4 al 5. Léalo, mi hermana Rocío. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Gracias, estimada hermana. Ahora busquen Salmos, capítulo 1, del 1 al 8. Ahí van a encontrar, y lo que vamos a destacar en estos pasajes es esto: disciplinas espirituales que guardan el corazón, que son lo que hace que el corazón se mantenga sano. Salmos, capítulo 1, del 1 al 8. Y quiero que le presten toda su atención ahí,
a ese pasaje Salmos capítulo 1, del 1 al 6, sí. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias, estimado hermano. Entonces, mire, importante, ¿no? Salmos capítulo número 1, del 1 al 6, que acaba de leer nuestro amado hermano. Entonces, es importante que destaquemos allí frases claves. En el primero, permanecer. Habla de una permanencia, una constancia. Y eso es un sinónimo de una disciplina. Permaneced en mí. Es desarrollar disciplina. Por otro lado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Otra vez, permanece allí. En su ley medita continuamente. Realmente es una expresión en presente continuo que se habla en literatura, un presente continuo. No es meditó, no es meditará en el futuro ni en el pasado, es medita en un sentido continuo, algo así como está meditando día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, en ese sentido, cuando se llega al análisis ya, digamos, de el proceso de las personas en la consejería, en toda buena consejería debe haber un proceso de formación, de discipulado de acuerdo al problema que estas personas presenten. Si es temas de humildad, si es temas de servicio, si es temas de finanzas, temas de comunicación, temas de sanidad interior, de liberación, de acuerdo al problema que la persona presente, se hace un discipulado para formar disciplina y entre ellos enseñarles disciplinas espirituales. ¿Cuál es la idea central de este punto? Es que el cambio se sostiene con vida espiritual. Digan eso conmigo. El cambio se sostiene con vida espiritual. Es decir, nunca una persona va a poder tener un verdadero cambio si no tiene una verdadera vida espiritual. ¿Por qué hay casos, siempre les he dicho, de personas que dicen, y es fácil detectarlos, ¿no? Algunos dicen, no, pastor, me lo han dicho en términos generales, lo digo, no, esto del evangelio, esto no funciona. Y uno digo, ¿pero por qué? Dice que no funciona. Porque mire que yo ya llevo tantos años en esto y yo todavía no he podido vencer esto y esto y esto y esto, ya he pasado a todos los altares y han orado por mí todo el mundo y esto no funciona. Y yo muchas veces les hago la pregunta mínima y sencilla. Le digo, ¿cuántos ayunos para ser libre de eso has hecho alguna vez? Y algunos de ellos me dicen, no, pues la verdad no. ¿Y cuántos años llevas en el evangelio? 12, 20 años, pastor. Entonces le digo, el problema no es el evangelio, el problema es tu falta de disciplina. O sea, personas que dicen, quiero ser libre, esto no funciona, esto como que no, porque viven de emociones y no de convicciones. Ayer escuchaba algo en una entrevista muy interesante a cierto pastor que me llamó mucho la atención, y es que él decía que para descubrir cuando algo es la voluntad de Dios, claro, la mayoría dicen, una de las señales para descubrir que algo es la voluntad de Dios es que sintamos paz en el corazón, y no siempre es así. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue a hacer la voluntad de Dios, sabemos que Jesús es Dios, pero en su humanidad, como hombre, fue a hacer la voluntad de Dios. Él no sintió paz, él tuvo angustia, sudó grandes gotas de sangre, él estaba en un proceso tremendo, no tenía paz humanamente hablando. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Claro, él venía con todo una carga impresionante en su corazón y él iba a hacer la voluntad de Dios. Entonces, normalmente no siempre hay que sentir paz, debe haber algo más que eso, y es que estemos dispuestos a someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Y someter nuestra carne es que hay cosas que muchas veces van a producir dolor, lágrimas, aflicción, un proceso más fuerte,
un sacrificio, una entrega. Y eso es lo que a la mayoría no les gusta. Dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios, sí quiero vivir en santidad, pero no quieren vivir en disciplina espiritual. Y así no funciona. Digan conmigo, así no funciona la cosa. No funciona el asunto así. Hay personas que llegan incluso a decir que se decepcionan del Evangelio, de la Biblia y de esto, que porque supuestamente no funciona. No, no es que no funciona, es que no han hecho ni siquiera las disciplinas mínimas para ser libres. Gente que, y luego cuando uno les pone la prueba, le dice, mira, haz la prueba, haz esto, haz aquello, por lo menos les da una guía de cómo hacer incluso hasta un ayuno de liberación o algo así, y luego terminan diciendo, pastor, no, claro, qué diferente se siente. Pero entonces viene la disciplina. La disciplina no es basada en emociones. Por eso les puse este ejemplo de Jesús, sino en convicciones. Porque la emoción es, no, ya hice el ayuno de 2-3 días, ya me siento libre, ya, todo terminó. No, realmente es una disciplina, y disciplina es que debe seguir, porque si no, otra vez va a menguar. Otra vez se va a levantar el viejo hombre, otra vez van a venir los conflictos. Debe haber una disciplina. Y disciplina habla de permanencia, de constancia. Yo sé que ustedes saben, pero les he enseñado incluso creo que en uno de los estudios de Misión Fe, tenemos las 5 disciplinas del cristiano. 5 cosas que hacen que un cristiano sea firme, sólido y libre verdaderamente. ¿Cuáles son? Número 1, una vida de oración. Número 2, y obviamente oración incluye ayuno, vigilia, todo lo que sea oración. Número 2, una vida de palabra. Cuando digo palabra es leer palabra, estudiar palabra, escudriñar palabra, recibir palabra, todo en torno a la palabra de Dios. Número 3, una vida de alabanza. ¿Una vida de qué? Alabanza. Eso incluye la adoración, una vida que no solo está dependiendo de canto y música, es mucho más que eso, es una vida rendida en adoración y alabanza para Dios. Número 4, una vida de compartir de Cristo. Es una persona que se ha enamorado tanto de Cristo que a todo mundo le termina hablando de Cristo en algún momento. ¿Por qué? Porque eso se ha vuelto una disciplina también en su vida. Y número 5, una vida de congregación, constante, continua. Yo le escribí alguna vez como los 5 secretos para una vida cristiana exitosa. O sea, una persona no podrá ser exitoso en su vida cristiana después de la consejería, porque no basta con la consejería, ya listo, pueden pasar el proceso, pueden pasar los 2-3 meses, puede terminar el proceso, el tiempo que se use para esa consejería, pero si la persona no aplica esto, que es que el cambio se sostiene con vida espiritual, si no desarrolla disciplinas espirituales, si su vida no se vuelve una vida de palabra, de oración, de comunidad, de hábitos espirituales, definitivamente esa persona podrá estar bien unos días, pero luego puede venir, y lo que es peor, 7 espíritus peores. Puede ser aún más grave. Por eso es que hay que desarrollar, digan, disciplina. Ahora, el plan personal del aconsejado es clave. De acuerdo al tiempo, de acuerdo al nivel de gravedad, de acuerdo a la disposición, el plan personal implica un seguimiento a esa persona. Muchas veces pueden ser 30 días o pueden ser más, dependiendo del proceso que se quiera tratar. Un ejemplo para entender esto es el caso de un hombre que recaía en ira, y esta persona quiere vencer esos arranques, esos ataques de ira, y obviamente en ese caso se establece algo que empiece a sujetar su ira, a sujetar su temperamento, a sujetar esa naturaleza caída que quiere estallar, que quiere explotar por todo y por nada y a cada momento. Número 1, esta es solo una pequeña idea de cómo tratar a una persona así. Un devocional diario. Cuando digo devocional no me refiero al típico devocional que algunos piensan que es mandar una cosa, no. Un devocional diario es algo personal. Es que la persona hace un tiempo de lectura, por lo menos debe leerse un salmo o un proverbio, un capítulo del Evangelio, un pasaje de la Torá, de la ley, del Pentateuco, luego una oración, está leyendo por lo menos 4 capítulos al día, una oración dirigida con el líder, con el consejero, un momento de canto, de alabanza y adoración, y cierran juntos en oración. No necesariamente tienen que estar presencialmente, puede ser a distancia.
Es un verdadero devocional para tratar casos de personas que necesitan sujetar su carne. Por ejemplo, el caso de la ira. Una persona necesita empezar, y esto no va a ser de vez en cuando, debe ser diario. ¿Debe ser qué? Diario. Una disciplina no es de vez en cuando. Eso es como las personas que quieren, digamos, quieren algunos de ellos meterse al gimnasio o a la vida de disciplina fitness que le llaman. No se dan cuenta que eso es una exigencia radical, absoluta, exabrupta muchas veces, disruptiva, les cambia por completo la vida. Y cuando descuidan eso les va a afectar. Entonces, lo mismo pasa en la vida cristiana. El apóstol Pablo utiliza el ejemplo de atletas, de corredores. Necesitan una vida totalmente disciplinada, una vida totalmente comprometida con la causa. Y en este caso, una persona, solo por poner el ejemplo de la ira, pero este ejemplo aplica igual para una persona que tiene adicciones, para una persona que tiene problemas con cualquier área de la carne. Que si usted quiere buscar un listado, váyase a Gálatas 5 y va a encontrar el listado de las obras de la carne que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, orgía, borracheras, todo lo que aparece allí en ese listado de Gálatas en el capítulo 5. Ahí usted va a encontrar adulterio, fornicación y una cantidad de cosas que son cosas con las que una persona lucha y que no basta solo con una terapia, una consejería, una sesión, una oración, necesita desarrollar una disciplina espiritual con un devocional diario. Para eso se requiere un mentor. El mentor es una persona totalmente comprometida con esa persona, que no es simplemente mandar una nota o mandar un papelito o mandar un audio, no, es mucho más que eso. Un devocional diario de consejería implica, bueno, vamos a estar en contacto, tú me vas a rendir cuentas, vas a leer 5 capítulos al día, me vas a hacer un resumen de cada uno de esos 5 capítulos. Luego cantamos juntos, luego oramos juntos, reflexionamos juntos, pero diariamente, un horario específico. Es decir, hay disciplina. De lo contrario, este tipo de problemas no se van a controlar, porque lo que controla la carne es la disciplina espiritual. Número siguiente, además del mentor, un diario de emociones. Digamos, muchos expertos en consejería tienden a recomendar el diario de emociones, que debe ser sometido a análisis por el consejero. En el diario de emociones la persona escribe, por ejemplo, día 1, en este día me enojé 10 veces, si el problema es la ira. Día 2, en este día me enojé 9:30. Día 3, me enojé 8, 5, 4, 3, 2, 1. En este día por primera vez ya no me enojé. Día 2, en este día me la quisieron sacar pero no pudieron. Es decir, la persona ya empieza a demostrar un rendimiento de cuentas, pero la persona dice verdad, se va analizando. Por eso los diarios son buenos. Yo muchas veces llevo diarios de algunas cosas y voy enumerando día 1, día 2, día 3, día 70, día 50, día 90, y ese nuevo día le hace sentir, hombre, estoy ganando, tengo una nueva victoria, aún sin un mentor, pero cuando hay un mentor, pues lógicamente mucho mejor. Y por supuesto, servicio semanal. No solo asistir al servicio, sino desarrollar una disciplina de servicio, porque algunos confunden el congregarse. Recuerden que entre las 5 disciplinas está el congregarse, pero además de congregarse, desarrollar un servicio espiritual. Es decir, que la persona empieza a desarrollar la disciplina de yo también voy al grupo de amistad y soy el que pasa las Biblias. No necesariamente tiene que ser el que dirige o el que está predicando, no, soy el que anota las peticiones, soy el que hace esto, aquello, el que da, el que reparte la coladita al final del refrigerio, etc. Ya me siento útil. Entonces, el servicio hace que una persona empiece a vencer también su carne y sobre todo, lógico, cuando este servicio es hacia Dios, honra a Dios. Ahora, teniendo en cuenta esto, amados, podemos decir que cuando una persona, escuchen esto, la mayoría de consejeros concluyen en que en solo 2 meses de un proceso serio como este, se ven resultados y frutos visibles contundentes en una persona, en 2 meses. Y más aún cuando esa persona continúa, cuando esa persona prosigue. En conclusión, aconsejar desde el corazón es un llamado santo, es caminar descalzo sobre tierra sagrada, sabiendo que solo Dios puede cambiar lo que ningún argumento humano logra transformar. ¿Cuánto decimos amén a eso? No buscamos personas que funcionen mejor,
sino corazones que adoren correctamente, descansen en la gracia y vivan desde una identidad redimida. Porque eso de que sean mejores personas, había un lema por allí de aquí de la ciudad que decía hombres nuevos para tiempos nuevos. Y suena bonito y todo, pero era una idea de humanista, de que nosotros podemos hacer del hombre mejor. No, el evangelio es más que solo ser hombres mejores, es ser hombres redimidos, liberados, transformados para la gloria de Dios. Mujeres redimidas, liberadas, transformadas para la gloria de Dios. Sin nada de humanismo, pero sí cristianismo. Ahora, el verdadero cambio no nace del control externo. Es decir, no es que tiene que cambiar, es que deje de hacer eso, no. Debe analizarse el corazón para llevarlo a esa transformación interna que se refleje externamente. Ahora bien, nace de un corazón rendido a Dios. Y ese cambio se sostiene cuando la persona aprende a permanecer en Cristo, a guardar su corazón con disciplinas espirituales y a vivir el evangelio en comunidad, no como el llanero solitario, y eso que ni siquiera el llanero solitario andaba solo, andaba con un compañero que se llamaba tonto. Hasta el llanero solitario necesitaba un tonto de compañero. Búsquese ahí, yo cuando escuché eso la primera vez dije, no, eso tiene que ser mentira. Búsquese, ¿cómo se llamaba el compañero del llanero solitario? A ver, búsqueme ahí. Hasta el llanero, le llaman el llanero solitario, pero no andaba solo. Con razón el Señor dice, no es bueno que el hombre ¿qué? El hombre esté solo. Y no solamente está hablando de matrimonio, sino en sentido general, la humanidad. Fuimos diseñados para vivir en comunidad, fuimos diseñados para vivir en unidad, y no hay mejor que, digamos, compañía que la compañía de los cristianos. Que nuestra consejería no sea apresurada ni superficial. Ese es el propósito de cierre de esta parte de la enseñanza. Que no sea una consejería apresurada. Venga, hay gente que dice, venga, aconséjemelo. 4 minutos. Eso no. O sea, muchas veces le dará alguna que otra pauta. Pero una consejería real requiere tiempo, requiere disciplina. Y peor aún, superficial. Superficial es por encimita, no. Debe ir a la raíz. Que nuestras palabras no sean técnicas vacías, sino verdad empapada de amor. Y que al final del proceso no se diga, me siento mejor. Porque si en tu consejería la gente solo dice, se siente mejor, no hay todavía un verdadero resultado. Porque hay gente que dice, no, ahorita ya me siento mejor. Y salen allá y siguen más mañosos que nunca. No, es más que sentirse mejor. Es decir, mi corazón ha sido alineado con Dios. Mi corazón ha sido renovado, ha sido transformado. Porque recuerdan que el propósito de la consejería no es traerles alivio emocional, sino transformación espiritual. Alivio emocional la pueden tener hasta con el amigo inconverso por ahí, porque los escuchó. No, es más que eso, necesitamos transformación espiritual. Porque cuando el corazón es transformado por el evangelio, la vida entera comienza a dar fruto. ¿Cuántos decimos amén a eso? La vida entera comienza a dar fruto. Póngase de pie, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por todo lo que nos has dado, Señor, por ser fiel, por ser bondadoso, por ser bueno. Para ti, oh Dios, sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento, Señor. Para ti, Señor, sea el honor. Para ti, Señor, sea la alabanza. Para ti, Señor, sea el reconocimiento. Gracias, gracias, Rey, por tu amor. Gracias, Rey, por estos consejos, por estas profundizaciones. Gracias por estos principios que estamos recibiendo durante toda esta temporada, Señor. Gracias por darnos la fuerza, la vida. Gracias por los que han podido asistir. Gracias por los que están recibiendo también a través de la manera virtual, Señor. Y gracias porque tu palabra, Señor, está corriendo y siendo glorificada. Estamos recibiendo reportes de personas aún de otras sedes, de otras organizaciones, de otros lugares, de otras iglesias, congregaciones, Señor, que están siendo bendecidas por medio de estos principios. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado y que para ti, oh Dios, sea la honra, la gloria y el honor. Y todos decimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le damos una ofrenda de aplausos al Rey.